Las orcas, también conocidas como Orcinus orca, son uno de los cetáceos más fascinantes y enigmáticos del océano. Pertenecen a la familia de los delfines, pero su tamaño y características las hacen únicas. Son animales inteligentes, sociales y con una compleja jerarquía y estructura de grupos. Las orcas son el miembro más grande de la familia de los delfines. Los machos pueden medir hasta 9 metros de largo y pesar entre 6 y 8 toneladas, mientras que las hembras son un poco más pequeñas, con un promedio de 7 metros de largo y alrededor de 4 toneladas de peso. Tienen un cuerpo robusto, con un característico color blanco y negro que las hace fácilmente reconocibles. Su dorsal, la aleta que se encuentra en su lomo, es muy alta en los machos. Puede llegar a medir hasta 1,8 metros y mucho más pequeña en las hembras. El comportamiento social y la jerarquía de las orcas es uno de los aspectos más fascinantes de estos cetáceos. Las orcas no solo son conocidas por su impresionante capacidad de caza, sino también por su estructura social compleja y bien organizada. Son animales muy sociables que viven en grupos familiares estables, lo que las convierte en un ejemplo único de cooperación y cohesión en el reino animal. Las orcas viven en grupos sociales llamados pods, que pueden variar en tamaño dependiendo de la región y las circunstancias. Los pods son grupos familiares donde las orcas mantienen fuertes lazos familiares, a menudo a lo largo de varias generaciones. A diferencia de muchos animales que forman grupos más flexibles y temporales, las orcas tienden a ser muy leales a su pod y permanecen con sus familiares durante toda su vida. El número de individuos en un pod puede variar considerablemente. Mientras que algunos pods son pequeños, con solo unas pocas orcas, otros pueden ser mucho más grandes, con más de 40 individuos. El sistema social de las orcas es matriarcal, lo que significa que las hembras son las figuras dominantes dentro del grupo. En los pods de orcas, la hembra más vieja, que es la matriarca, es la que toma las decisiones clave, desde las rutas de caza hasta las estrategias para enfrentar amenazas. La matriarca, al ser la más experimentada, tiene un conocimiento profundo de la ubicación de los recursos alimenticios y de los patrones migratorios de las presas, lo que la convierte en la guía natural del grupo. Además, las orcas pueden vivir una vida bastante longeva, con algunas hembras alcanzando los 90 años, lo que les da una gran cantidad de experiencia y sabiduría acumulada. Lo interesante de este sistema es que, a medida que las hembras envejecen, su influencia sobre el pod aumenta, mientras que los machos, que tienen una vida más corta, juegan un papel secundario en la estructura social. Esto es un contraste claro con otros mamíferos marinos, donde los machos a menudo dominan. Uno de los aspectos más intrigantes de las orcas es cómo transmiten su conocimiento y cultura dentro del grupo. Las crías dependen mucho de las madres, y las madres pueden ser responsables de enseñarles cómo cazar, qué tipo de presas buscar, cómo evitar depredadores y cómo interactuar con otras orcas o animales marinos. Es una educación basada en la experiencia y la observación, y el conocimiento se transmite de generación en generación. Incluso los machos, que una vez alcanzan la madurez sexual, no abandonan a su madre, sino que siguen siendo parte activa del pod. Este comportamiento se debe en parte a la longevidad de las orcas y la importancia del conocimiento compartido dentro del pod. Los vínculos entre madre e hija también son notoriamente fuertes. Las hijas suelen ser las que continúan liderando el pod cuando la madre envejece o muere, lo que subraya la importancia de las relaciones entre generaciones. Aunque las orcas son animales muy sociales y se mantienen dentro de su pod familiar, también pueden tener interacciones con otros grupos de orcas. Estas interacciones pueden ser amistosas o competitivas, dependiendo de las circunstancias. En algunos casos, los pods pueden colaborar en la caza de grandes presas como ballenas, lo que muestra un nivel de cooperación intergrupal. En situaciones donde los pods entran en conflicto, las diferencias en la jerarquía y la experiencia social pueden jugar un papel en la resolución del conflicto. Las orcas son depredadores apex, lo que significa que están en la cima de la cadena alimentaria. Tienen una dieta variada y son capaces de cazar casi cualquier tipo de presa, desde peces hasta mamíferos marinos grandes como focas, ballenas y tiburones. Utilizan técnicas de caza sofisticadas que pueden incluir la cooperación y el uso de herramientas. Por ejemplo, algunas orcas en el océano austral utilizan un comportamiento único llamado bajo el hielo, donde persiguen focas que descansan en el hielo y las lanzan al agua al romper el hielo con su propio peso. Otros grupos, como las orcas que viven en las aguas cercanas a la costa de Noruega, cazan en grupo a grandes bancos de peces, organizándose para hacer círculos con las presas.
Recientemente, las orcas han sido noticia debido a su comportamiento inusual en el estrecho de Gibraltar. Ha habido una serie de ataques a barcos, donde las orcas han embestido e incluso hundido embarcaciones pequeñas. Este comportamiento desconcertó a los científicos, ya que aunque las orcas son conocidas por su destreza y agresividad en la caza, no es común que ataquen barcos. Se han propuesto varias teorías para explicar este fenómeno. Una de las más aceptadas es que podría tratarse de una reacción de defensa. Algunos expertos creen que una orca joven pudo haber tenido una mala experiencia con un barco, y su comportamiento se ha transmitido a otros miembros del grupo como una forma de defensa colectiva. Este aprendizaje social es característico de las orcas, ya que, como mencionamos antes, aprenden observando a los demás. Las orcas jóvenes pueden replicar comportamientos de los adultos, por lo que un solo incidente podría haber desencadenado una tendencia a embestir los barcos, ya sea por curiosidad o por un sentimiento de amenaza. Las orcas son extremadamente inteligentes. Su capacidad para resolver problemas y desarrollar estrategias de caza complejas las convierte en uno de los animales más inteligentes del planeta. También tienen un sistema de comunicación altamente desarrollado. Usan una variedad de sonidos, como clics, silbidos y llamadas para comunicarse entre sí. Estos sonidos no solo sirven para la comunicación, sino también para la ecolocalización, una técnica que les permite ver su entorno a través del sonido, algo esencial para cazar en aguas oscuras o turbia. Cada grupo de orcas tiene un dialecto único en su comunicación, lo que significa que las orcas de diferentes pods pueden tener sonidos distintivos. Este fenómeno es similar a los dialectos humanos y muestra la diversidad cultural dentro de las orcas. Esta capacidad de adaptación y aprendizaje es una de las razones por las cuales las orcas pueden vivir en tantos ecosistemas diferentes. Aunque las orcas no están consideradas en peligro de extinción a nivel global, algunos grupos específicos están en peligro debido a las amenazas humanas. En algunos lugares, la contaminación, la pérdida de hábitat y la sobrepesca están afectando la disponibilidad de presas para las orcas. Además, el tráfico marítimo, la pesca accidental y el cambio climático también son factores que representan un riesgo para estas majestuosas criaturas. En la región del Ártico, por ejemplo, las orcas han tenido que adaptarse al cambio climático y a la disminución del hielo marino, lo que afecta sus métodos de caza. La contaminación por plásticos y metales pesados también es una amenaza, ya que estas sustancias pueden acumularse en su organismo, afectando su salud. A pesar de las amenazas a las que se enfrentan las orcas, su inteligencia y adaptabilidad les han permitido sobrevivir en muchos ecosistemas del planeta. Los esfuerzos de conservación y educación están creciendo, y cada vez más personas se interesan por aprender sobre estos animales y proteger su hábitat. En resumen, las orcas son criaturas extraordinarias, con un comportamiento social altamente desarrollado, habilidades de caza excepcionales y una inteligencia que las coloca entre los animales más fascinantes del mundo. Su historia de ataques a barcos en el estrecho de Gibraltar resalta lo desconocido que aún es su comportamiento y cómo, al igual que otros animales, sus interacciones con el mundo humano pueden ser impredecibles.